cuenta, a través de nuestro nuevo Código Nacional, la oralidad va a predominar una vez que hayamos concluido con la etapa que nuestro mismo código denomina postulatoria. ¿Se acordarán ustedes que en las sesiones pasadas hablamos de las etapas del proceso? La primera era la etapa postulatoria. La segunda, ¿se acordarán cuál era? Hablamos de una etapa probatoria. Después hablábamos de una etapa de preconclusiva o de alegatos y al final la sentencia. Todos los tips que nosotros aprendimos durante las sesiones pasadas nos van a ayudar a que nuestro desahogo de pruebas y, por supuesto, de audiencia sea más veloz, más eficaz, porque es la finalidad de nuestro Código Nacional. Trata de que todo lo que se lleve a cabo para los procesos civiles y familiares sea predominantemente oral después de su primer fase. Les decía yo, la etapa postulatoria en todos los juicios casi siempre es la etapa escrita. Y hablamos de las controversias. Aquí en el Estado, toda la primera fase es escrita. Ya lo veremos a continuación. Ahora ustedes siguen acostumbrándose o acostumbrados a seguir promoviendo por escrito. Nuestro Código Nacional, lo veremos, hay una fase donde dice, a partir de aquí ya no se permiten promociones escritas. Así que si tu abogado o abogada las promueves, simplemente y sin acuerdo previo, se te van a devolver. Ya lo veremos, entonces, para que tengamos mucho cuidado. Ahora sí, sus aptitudes oralísticas se van a poner de realce, chicos y chicas. Hoy nos toca hablar sobre el juicio ordinario civil oral, que es el que maneja nuestro Código Nacional. Y antes de ello, como preámbulo, quiero hablarles de que tanto para este juicio ordinario civil oral como para el juicio oral familiar, hay una etapa que predomina en ambos procedimientos, que es la etapa postulatoria. Y empezaremos a hablar sobre ella porque, como son las reglas que van a imperar para ambos procesos, es evidente que les van a ser de muchísima utilidad. Entonces, de entrada, chicos y chicas, la etapa postulatoria se refiere a los escritos de demanda, contestación de demanda, reconvención, contestación a la reconvención. Habrá algunas vistas que se dan con las excepciones opuestas. También eso forma parte de la etapa postulatoria, es decir, la etapa escrita de su proceso, sea el ordinario civil oral o sea el oral familiar. En cualquiera de los dos juicios, la etapa postulatoria se rige por estas reglas. Es la demanda, su contestación de demanda, la reconvención, los desahogos de las vistas con las excepciones y la contestación a la demanda reconvencional. Ahí cierra esa fase postulatoria. Esta fase postulatoria está prevista por el artículo 235 de su Código Nacional. Ahora todo hablaremos sobre nuestro Código Nacional. A partir de ese artículo 235, ustedes, si ya se pueden ir a su Código Nacional, van a encontrar que es el título segundo y se llama de la etapa postulatoria precisamente. El capítulo primero trata lo relativo a la demanda, de tal forma que el artículo 235 establece los requisitos que debe contener una demanda en ambos juicios orales. Recuerden ustedes el ordinario civil y el oral familiar. Seguro ustedes ya son expertos en los requisitos de una demanda. A ver, ¿quién es el valiente o la valienta que nos dice qué recuerdan de los requisitos que debe llevar su escrito de demanda? El domicilio. Ok, ¿el domicilio de quién? De nosotros como actores, y también señala el domicilio de la demanda. También señalar el lugar donde vamos a recibir notificaciones. Ya en estos casos, pues es más propiamente el tribunal electrónico. La acción o lo que estamos demandando en particular. Ajá, lo que son los petitorios y, bueno, los procedimientos
del cuerpo de la demanda. Bien, Gracias. licenciado. Bien, licenciada Eli, muchas gracias. Licenciado José Manuel, adelante. Hola, ¿qué tal, señoría? Buenas tardes a todos, compañeros. Sí, como bien señala, entre otros, como bien señala la compañera, sería el tribunal ante el que se promueve el nombre de las partes, domicilios obviamente a la parte demandada, el domicilio para recibir notificaciones por parte del actor, posteriormente las pretensiones, los hechos, el derecho, puntos petitorios, el protesto y las rúbricas. Muy bien, muchas gracias, licenciado José Manuel. Ya entre usted y la licenciada Eli complementaron muy bien el escrito. Y vienen las novedades de nuestro código entonces. Mucho ojo, por favor, porque de ello depende la admisión de su escrito inicial. Artículo 235, en primer término, la autoridad jurisdiccional ante la que se promueve. Y eso nos lleva a hablar de la competencia. ¿Cómo van a saber ustedes ante qué órgano jurisdiccional promover si no sabemos qué juez es el competente? Eso significa que nosotros tendríamos que irnos a las reglas generales de la competencia. Eso, chicos, no sé si ustedes sepan, hay algunas reglas para poder establecer la competencia de los órganos jurisdiccionales. Y todo lo relativo con la competencia objetiva y subjetiva está prevista a partir del artículo 77 de nuestra ley, de nuestro Código Nacional. ¿A qué se refiere esto de la competencia? Bueno, ¿qué juez es el que va a conocer de nuestro procedimiento? Y hay oficialías donde pues hay oficialías de partes comunes, ustedes llevan su escrito sin necesidad de saber a qué juez le va a tocar, y entonces la oficialía la va a mandar al juzgado competente. Sin embargo, es importante que ustedes sepan que para establecer una competencia deben saber qué juez es el competente. ¿Alguien de los que ya estamos en este taller sabe dónde se fijan las reglas de competencia? Adelante, licenciado. Es por grado, materia o cuantía, sí, ¿verdad? Y en Bien. todo caso, pues bueno, claramente también existe una jurisdicción, que en todo caso, en algunos casos, no siempre es así, pero como en el Estado de México, que si bien es cierto, el Estado de México pertenece a una sola jurisdicción, pues cada municipio tiene bueno, no todos, pero cada municipio tiene su juzgado, que en todo caso deba de conocer del asunto y que, pues en su momento, si el demandado o el actor vive en un domicilio diverso al de, pues que en el juez que es competente, se gira un exhorto o cosas por el estilo. Bien, aquí interrumpo un momentito. Hay reglas, o sea, lo que ustedes me señalan es correcto porque es, digamos que los grados de competencia, materia, cuantía, territorio, sí. Pero ¿cuáles son las reglas para que ustedes sepan dónde tienen que promover? Licenciada Elizabeth, adelante. Sí, gracias. En el caso de cuando promovemos respecto a guardia y custodia de menores, una de las reglas importantes es el lugar en donde radica el menor, por ejemplo. En donde el menor está radicado es donde se debe promover el juicio, independientemente de que si el papá, quien está demandando, o la mamá que está demandando en otro lugar, pues no tengan el domicilio radicado en el mismo lugar. Ese es un ejemplo de las reglas. Gracias, señorita. Ok, bueno chicos, ahí les va. La regla de su Código Nacional, acuérdense que ustedes como juristas deben de fundar sus opiniones en su código. Las reglas de competencia están en el artículo 89 de su Código Nacional. Este artículo 89 establece la competencia para que ustedes sepan ante qué juez promoverlo. ¿Ante qué juez vamos a promover? Y está aquí. ¿Qué son las reglas? De acuerdo con el juicio o la acción que ustedes vayan a hacer valer, van a venir a este artículo 89 y van a buscar
su acción, ¿dónde está? Ejemplo de ellos. Si van a hacer un juicio ejecutivo, por ejemplo, y van a cobrar algo, podemos irnos a la fracción primera. Es juez competente la del lugar que la persona deudora haya designado para ser requerida judicialmente de pago. Y un ejemplo es el juicio ejecutivo mercantil, que ustedes conocen y que no forma parte de este código, pero es un ejemplo que pongo porque lo manejan cotidianamente. En el pagaré que ustedes quieran materializar, viene un lugar de pago. Si en el pagaré hay un lugar de pago, entonces, de acuerdo con esta regla, es juez competente el del lugar de pago. Por ejemplo, el lugar de pago es Chimalhuacán, Estado de México. Entonces, conforme a esta regla, es juez competente aquellos, si hubiese un juzgado mercantil, el de Chimalhuacán. Si no, el del distrito judicial que le corresponda. En este caso sería Nezahualcóyotl. La siguiente regla, bueno, aquí me detengo un momento. Tenemos una manita levantada. Adelante, licenciado. Era yo, maestra, pero se quedó levantada, una disculpa. Ah, ok, gracias. Entonces, ahí sí les comparto que muchas veces nos cuesta un poco de trabajo porque podemos hacer la mejor demanda del mundo y al final decimos, bueno, ¿y dónde la llevo? ¿O a dónde la presento? Estas son sus reglas, chicos y chicas. Estas son sus reglas en el Código Nacional. Ahí, insisto, ubicarán ustedes qué tipo de acción van a ejercer o están ejerciendo para saber qué juez es el competente. Otro ejemplo, sobre acciones sobre bienes muebles, tenemos la persona adecuada en la fracción cuarta de este artículo 89, por ejemplo, es juez competente la del domicilio de la parte demandada si se trata del ejercicio de una acción sobre bienes muebles, personales, colectivas o del Estado civil. Por ejemplo, acciones personales significa cuando exigen el cumplimiento de una obligación derivada de un contrato o de un convenio. Esas son las acciones personales. Cuando nosotros le reclamamos a otro el cumplimiento de un hacer, no hacer, de un dar. Es decir, el cumplimiento de una obligación que contrajo otra persona conmigo. Estas obligaciones se contraen derivadas de actos jurídicos como los contratos y los convenios. Entonces, si por ejemplo yo voy a pedirle al demandado el cumplimiento de un convenio, conforme a esta fracción cuarta, el juez competente, ¿quién es? El del domicilio del actor o del deudor. El del domicilio de la parte demandada, lo dice muy clarito. La del domicilio de la parte demandada si se trata del ejercicio de una acción y viene ahí personal. ¿Les genera duda? Pregúntenme de una vez. Ahora, otro ejemplo que me gustaría abordar es la fracción quinta de este artículo 89 y se refiere a los juicios sucesorios. Imagínense que ustedes van a promover un juicio sucesorio y el de cuyos o la persona autora de la herencia tuvo un último domicilio en, no sé, Texcoco, Estado de México. Pero hay muchos bienes que conforman la masa hereditaria. Este señor tuvo 4 casas y hay una en Acapulco, otra en el Estado de México, otra en el extranjero y otra, ¿les parece a ustedes, en Nezahualcóyotl también? Entonces, 4 casas, pero conocemos su último domicilio. Él vivió en Texcoco. Esta fracción quinta nos establece las reglas, pero no es la regla que ustedes elijan.
Ya lo veremos ahorita. Son las reglas en ese orden. Dice, es autoridad jurisdiccional competente en los juicios sucesorios la autoridad en cuya jurisdicción haya tenido su último domicilio el autor de la sucesión. Si ustedes tienen su denuncia sucesoria y conocen el último domicilio y lo asientan en su denuncia, es juez competente el de esa jurisdicción, el de ese ámbito territorial. Si ustedes desconocen el último domicilio del autor de la herencia, nos vamos a la siguiente regla. A falta del domicilio, lo será el de la ubicación de los bienes inmuebles. Fácil, si solo es una casita, por ejemplo. Entonces es juez competente aquel en donde se encuentra ubicada ese único bien inmueble que formará parte de la sucesión. Entonces, regla 1, el domicilio del autor de la herencia. El último domicilio. Desconocemos el último domicilio, pero conocemos dónde se ubica el único bien inmueble que conforma la masa. Entonces es juez competente el del inmueble donde se ubica este mismo. ¿Qué pasa si no conocemos el último domicilio y si hay muchos bienes inmuebles, como en el ejemplo que les puse, que son 4 casas? Seguimos a la siguiente regla. Si estuvieran en varias jurisdicciones, el de aquel en que se encuentre el mayor número. Si, por ejemplo, hay 2 en Guerrero, 1 en Texcoco y 1 en Neza, pues nos vamos a Guerrero porque allá hay la mayoría de los bienes que conforman la masa. Si no tenemos mayoría, puede ser competente cualquiera de los 4 en los que se ubican los bienes que son parte de la masa. Cualquiera. Y esto no lo establece la regla, pero nos vamos a la segunda, la ubicación de los bienes inmuebles. Solo si no hay mayoría en un solo lado. Imagínense que ustedes desconocen el último domicilio del autor, desconocen dónde están los bienes, o si hay bienes inmuebles, o si no hay. Entonces, nos vamos a la siguiente regla, el del lugar del fallecimiento del autor de la herencia. Entonces, no tenemos último domicilio, no tenemos dónde están los bienes inmuebles, nos vamos a la siguiente regla, el domicilio donde éste falleció. Y dice nuestra fracción quinta, sin que pueda alterarse el orden anterior. Y es como les decía, es estricto, no pueden elegir qué regla para asumir la competencia algún juez. Es estricto. Así que, si tenemos el último domicilio, ese es el que va a determinar la competencia. Si no lo tenemos, es la siguiente regla, el domicilio de los inmuebles. Si no lo tenemos, es la siguiente, el domicilio donde falleció el autor de la sucesión. Entonces, si se dan cuenta, aquí en este 89 para mí es oro, porque es su acordeón para que ustedes sepan dónde van a promover su demanda. Así que no lo pierdan de vista, chicos. Y apenas vamos en la fracción primera de su etapa postulatoria, los requisitos de admisión de su demanda. Entonces, la regla de oro, artículo 89, determina la competencia. Quienes están litigando en el Estado de México es el 1.42 de su código adjetivo vigente y aplicable. Ahí vienen las mismas reglas de competencia. En cuanto a esta competencia, pregunto, ¿tienen alguna duda? No, su señoría. Gracias. Muy bien. Otra vez, licenciado, recuérdeme su nombre para decirle por su nombre, por favor, y Rafael. adelante. Rafael. Adelante, licenciado. Y en caso de que, bueno, supongamos, se inicia una sucesión y hay hermanos en Texcoco y hay hermanos en Neza, pero resulta ser que, pues bueno, dentro de los requisitos está el mismo número de propiedades, se desconoce el domicilio del de cuyos,
Y pues bueno, yo tengo una duda. De forma concisa, si se inicia en esa y se le notifica primero a los hermanos restantes de Texcoco, y ellos también la iniciaron a la par, pero no nos han notificado, digamos que se radica primero el que notificó, o en su caso, ahí cómo se plantearía la competencia, señoría. Bueno, es que no, esa regla no está en nuestro código, no es de competencia, sino de acumulación. Ese supuesto es otro distinto, licenciado, porque ahí ya cada juez conoce un juicio. Habrá que ver quién va a absorber el otro juicio. Ok. Y entonces eso ya habla de una acumulación que no tiene que ver con competencia, porque bien pueden llevarlo cada uno. Si se admitió la denuncia, lo llevarán. Si conocen que hay otro juicio, tendrá que alguien que decretar la acumulación. Y acuérdense que se acumula al juicio que primero previno. ¿Qué es prevenir? No es quien te dijo, oye, te prevengo para que hagas estas cosas. No. Se refiere a dónde emplazaron primeramente, al que sea. Aunque sean muchos herederos, donde emplazaron al primero, ahí ya está realizada la prevención del juicio. Ok. Gracias, señoría. Bien, pasamos entonces a la siguiente fracción de nuestra demanda. ¿Qué requisitos lleva nuestra demanda entonces? La autoridad jurisdiccional ante la que se promueve, y recuerden ustedes el artículo que establece las reglas de su competencia, artículo 89. Siguiente, nombre de la parte actora o de quien promueve a su nombre. Ahorita hablaremos únicamente de quien promueve a su nombre. Puede ser un apoderado legal, un mandatario, puede ser un representante si es alguna empresa. Entonces va el nombre de quien promueve. Si somos representantes, que somos representantes legales, por ejemplo, o apoderados legales y ponemos el nombre de quien es nuestro representado o nuestro poderdante. El domicilio de nosotros para poder recibir notificaciones. No se refiere a nuestro domicilio particular o personal o de nuestra novia o de nuestro novio. Se refiere a nuestro domicilio para recibir notificaciones. Así lo establece la fracción segunda. Entonces, es nuestro nombre, porque somos los promoventes, sea por derecho propio o a través de nuestros representantes. El domicilio para recibir notificaciones dentro de la jurisdicción donde se va a radicar su juicio. Ojo, innovación, número telefónico y correo electrónico. ¿Por qué? Porque aquí también se van a hacer notificaciones. De acuerdo con este código, hay que dar mucha apertura para recibir notificaciones de cualquier forma. Entonces, ya no solo es el domicilio procesal, sino además un número telefónico y un correo para la misma finalidad. Si ustedes siguen leyendo esa fracción, advertirán que hay también otra innovación, donde decimos nuestro nombre y nuestros domicilios para recibir notificaciones. Podemos revelar si nosotros pertenecemos a algún grupo social en situación de vulnerabilidad. Se llama autoadscripción. Nosotros queremos que el juzgado nos trate teniendo en cuenta que nosotros, por ejemplo, somos de algún grupo indígena, pero que ello incida, y tip para todos, que ello, siempre y cuando ello incida en nuestro procedimiento. Porque si a lo mejor nosotros somos o pertenecemos a algún grupo indígena, o afromexicano, por ejemplo, pero hablamos el español perfectamente, no necesitamos traductor de ninguna forma, contamos con un grado escolar bastante bueno, de acuerdo a nuestra edad. Entonces eso no nos pone en situación de vulnerabilidad, ¿me explico? Si no estamos en situación de vulnerabilidad y revelarlo no cambiaría en nada el sentido de nuestro juicio, pues estaría de más incluso decirlo. Y se los digo tal cual, porque cuando lo revelamos, el juzgado empieza con otro tipo de medidas que, lejos de acelerar su procedimiento, podría retrasarlo, particularmente donde no hay infraestructura, tecnología, herramientas
que permitan darle seguimiento a esa autoadscripción que estamos nosotros informando. Adelante, licenciado Edith. Gracias, señoría. Pero esta salvedad de que es cierto, ya se identificó que forma parte de un grupo o comunidad indígena, alguna de las partes. Esta salvedad de que no sea su deseo, digamos, tomar este tipo de providencias y continuar con el proceso, digamos, normal, porque entiende, habla y comprende perfectamente el idioma y el lenguaje, ¿no? Por llamarlo así. Eso usted como juzgadora tendría la obligación de hacerlo saber de tal manera que evitemos algún tema de reposición de procedimiento. Le comento esto porque, por ejemplo, en la materia penal, señoría, cuando hay personas que pudieran formar parte de estos grupos vulnerables, lo contempla el Código Nacional Procesal Penal, y muchos jueces preguntaban al imputado: señor imputado, ¿usted pertenece a alguna comunidad o pueblo indígena? Y él decía sí, pero el juez continuaba. El trámite normal. Cuando llegaban sentencias o apelaciones contra vinculaciones al proceso, los tribunales de alzada reponían desde inicio toda esta parte porque consideraban que el hecho de que ellos formen parte de alguna comunidad o pueblo indígena los genera como grupos vulnerables, y al generarlos como grupos vulnerables es obligación del juzgador designarles algún traductor o intérprete de su lengua que lo comprenda en su lenguaje, aun y cuando él pudiera, digamos, dominar a la perfección la lengua española, ¿no? Y entendiera lo que se está desarrollando. Entonces, aquí en la materia civil, ustedes, para salvar esa situación, podrían, o más bien sería su obligación de ustedes verificar que él dé su consentimiento de no ser considerado como grupo vulnerable, de avanzar con el proceso, ¿o cómo sería? Obligación nuestra, una vez que él decide revelar, autoadscribirse como perteneciente a un grupo social en condición de vulnerabilidad, nuestra obligación sí es indagar por qué está haciendo esa revelación, cuál es la finalidad. Por eso les decía, no es solo decirlo por decirlo. Si eso va a repercutir en su procedimiento, entonces hay que decirlo. ¿Cómo repercute? Pues cuando necesitamos un traductor, efectivamente. Cuando nuestro nivel escolar no permite comprender muchas situaciones, pese a que nuestro abogado nos lo pueda explicar, porque no entendemos la lengua que se maneja. Entonces, cuando ellos se autoadscriben es porque necesitan una adecuación en el procedimiento, que es lo que este código también realza mucho, la justicia adaptada. ¿Qué es la justicia adaptada? Pues, como la palabra lo indica, que todo nuestro marco jurídico se asocie, se ajuste a las necesidades de las personas en condición de vulnerabilidad. Entonces, cuando ellos revelan, sí es nuestra obligación decir, ok, y esto lo dices porque necesitas ¿qué? Porque no entiendes el español, porque solamente te comunicas a través de señas, porque solamente entiendes el náhuatl, porque solamente lo puedes leer. Y esto sí tenemos que investigar los juzgadores a través de las prevenciones que se le hacen a esta persona que se autoadscribe, para que nosotros sepamos cómo vamos a adaptar nuestro procedimiento, que ya lo veremos, es otra de las innovaciones de nuestro Código Nacional. Porque ya no es solo el actor quien se puede revelar, sino también la parte demandada. También cuando contesta tiene que revelar si él pertenece a alguno de estos grupos. Entonces, por ejemplo, y con toda razón en estos asuntos penales, si solamente dice sí, pero no le preguntan, ok, perteneces a este grupo indígena, ¿cuáles son tus necesidades para este proceso?
Entonces, por supuesto que hay un derecho humano muy vulnerado y por eso se hace la reposición. Pero si desde el principio lo revelamos y decimos la finalidad, por ejemplo, ustedes, abogados y abogadas, que lo revelen y que ahí mismo le digan al juez, por esta razón necesito tales condiciones, se evitan una prevención, por ejemplo, ¿no? Y avanzamos. Ahora que ustedes lo saben, no solo basta con revelarlo, sino también decir por qué lo estamos revelando, qué necesitamos de nuestro proceso una vez que hemos dicho que pertenecemos. Bien, entonces, ya vimos que la innovación aquí es el teléfono y la dirección de correo electrónico, así como la revelación de esa autoadscripción. Fracción tercera, el nombre de la persona que van a designar, bueno, sus personas autorizadas, sus abogados, sus abogadas, sus mandatarios judiciales. Y nuestro código nos dice, los vamos a autorizar, pero no te vamos a exigir que estés dado de alta con tu NIP, por ejemplo, en el Estado, ¿no? O no es un requisito para inadmitir la demanda. Bastará con decir, autorizo tal, 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 sus cédulas son tal, tal, tal. Y se acabó. Recuerden que es bajo protesta decir verdad y los profesionistas tampoco pueden usurpar funciones. Entonces, bastará con solo señalar su cédula. Cuarta, nombre de la parte demandada y su domicilio. ¿Para qué? Pues para su emplazamiento. Sin mayor problema, solo nombre, denominación, si es una jurídico colectiva, y el domicilio donde se va a notificar. Las pretensiones. Aquí su código no dice prestaciones, como nuestro código adjetivo aplicable lo señala. Para ciertos juicios son prestaciones y para otros son pretensiones. Aquí, para todos, son pretensiones. Así que, porque ya nos quitaron el término de prestaciones, ¿no? Aquí para todos los juicios son pretensiones. Vamos a explicar cuáles son, qué pretendemos, el objeto u objetos que se reclamen con sus accesorios. Todo, ¿no? Todo lo que vamos a reclamar, ahí va. Fracción sexta, sus hechos. Cuando se refiere a la narración y exposición clara y sucinta, significa que es de manera cronológica. En tal fecha sucedió esto, en tal fecha sucedió aquello. Que tenga relación, por supuesto, y mucho ojo con su teoría del caso, abogados y abogadas. Si ustedes en su demanda narran un montón de cosas, todo eso lo tendrán que probar, acreditar. Sucede mucho, chicos y chicas, que son tantos hechos los que narramos que a veces se pierde nuestra teoría del caso queriendo acreditar cosas que son irrelevantes a nuestras pretensiones. Entonces, mi recomendación desde este lado es, sean muy concretos en lo que van a narrarle al juzgador y que saben que lo van a poder probar. Si saben que no lo van a poder probar, no lo narren, porque los van a meter en un lío cuando estén desahogando sus pruebas. Un segundito, por favor. Discúlpenme, muchas gracias. Y sucede porque muchas veces sí queremos decirle todo al juez, fíjate que él me vio feo y entonces yo me bajé del carro y después se pasó un perro negro muy bravo, es muy bravo y es de un vecino. En estos pequeños enlaces, Bueno, ustedes están advirtiendo un montón de circunstancias bueno, que
Acreditar. Licenciado Mónico, un segundo, por favor. Circunstancias que ustedes tendrán que acreditarle al juzgador. Entonces, mientras más hechos ustedes invoquen, más pruebas tendrán que aportar, y si su teoría del caso no la tienen bien definida desde el principio, van a querer acreditar un montón de teorías del caso y eso les va a ustedes a complicar su litigio. Entonces, mucho cuidado con esta narración. Por eso dice, clara y sucinta de los hechos en que el actor funde la demanda. La van a relacionar también con el título o títulos de las acciones que se ejerzan. Por ejemplo, un contrato de compra-venta, una escritura, una copia de algún acta. Esos son los títulos que van a basar su narrativa y por ende sus pretensiones, pero particularmente su teoría del caso. Licenciado Mónico, adelante. Una disculpa, licenciada, me equivoqué. Gracias. Muy bien. Adelante, licenciado Eddie. Gracias, señoría. Este código nacional, con esta figura que usted acaba de comentar de la teoría del caso, este código nacional ya como tal contempla justamente esa teoría del caso. Mi pregunta es si nos pudiera explicar algo sobre los elementos que pudieran conformar la teoría del caso aplicada al Código Nacional, justamente con motivo de esta charla que tenemos en este momento o en algún otro momento se aborda. Muchas gracias. Sí, se va a abordar aquí cuando hable de su juicio, precisamente en sus alegatos de apertura. Ahí abordamos el temita, ¿vale? Bien, entonces, ya hablamos de los hechos, de cómo los vamos a exponer y cuáles hechos son los que vamos a exponer. Acuérdense que todos son los que estén debidamente respaldados con sus pruebas. Si hay hechos que no podemos probar, está de más que llenen su escrito de demanda con esos hechos. 7, también es novedoso lo que aquí dice. Nos decía hace ratito, cuando nos decían de los requisitos de la demanda, el derecho. Y aquí nuestro código no solamente nos dice los fundamentos de derecho, también hay que citar la clase de acción que se intenta, los convenios internacionales que pueden ser aplicados, los criterios jurisprudenciales que ustedes conozcan y que se apliquen a su acción, o criterios doctrinales, así como los principios jurídicos aplicables. Entonces, ya no es solo los artículos de su ley sustantiva, su Código Civil, y su ley adjetiva, su Código Nacional. También pueden ustedes citar qué acciones están intentando con su descripción, quizá, o los tratados internacionales, los convenios internacionales que ustedes creen que son aplicables. Nos tienen que transcribir todos. Bueno, si cobran por hoja, entonces sí, pero si no, pues no. Solamente los títulos, los rubros, si están ratificados o no por México. Los criterios jurisprudenciales, preferentemente los que integran ya jurisprudencia, que son obligatorios, y preferentemente, chicos y chicas, los que sean obligatorios para el órgano jurisdiccional que está conociendo o que va a conocer de su asunto. Recuerden que la obligatoriedad deviene de un montón de circunstancias, particularmente cuando corresponden al mismo circuito, entonces son obligatorios. Hay otros que son obligatorios de forma general, por ejemplo, los que derivan del derecho constitucional, que son obligatorios. Y habrá que ver también, cuando son por precedentes, hay que ver que el caso en concreto del cual emanó el precedente sea muy similar al caso que nosotros vamos a plantear. En eso radicará la obligatoriedad de esos criterios que vamos a invocar por precedente. Si son muy distintos,
solamente serán orientadores, pero no van a ser obligatorios. Ojo con esos criterios jurisprudenciales. Los criterios doctrinales. Si bien es cierto, la doctrina no es una fuente formal del derecho, es importante que ustedes sepan que la Corte dice que estos criterios doctrinales sí pueden invocarse en apoyo a alguna norma. ¿Qué significa? Cuando algún autor o catedrático jurídico o algún jurisconsulto, por ejemplo, está haciendo una interpretación de algún artículo que se aplica a nuestras acciones, aquí podemos invocarle y relacionarlo con nuestro artículo. Por ejemplo, un artículo sobre la acción reivindicatoria y que sea un asunto muy peculiar donde algún doctrinario ya se haya pronunciado, ustedes pueden invocarlo, como si fuera su tesis, con su nota al pie, diciendo de dónde extrajeron ese criterio doctrinal. Criterios relevantes que hayan generado precedentes, y me refiero a ello porque a veces la Corte también los invoca. Entonces, esto lo pueden hacer también ustedes en su demanda. Y los principios jurídicos aplicables. ¿Cuáles son esos principios? Pues los principios generales del derecho. Y esto emana del artículo 14, párrafo 4 de su Constitución Federal. Ahí nuestra Constitución habla de los principios del derecho generales que ustedes conocen como principios generales del derecho, la revolución de palabras. Los principios que ustedes sepan que pueden ser aplicables. Por ejemplo, primero en tiempo, primero en derecho. Entonces, si se ajusta a alguna de sus acciones, por ejemplo, cuando estén invocando alguna nulidad de alguna escritura o alguna nulidad de algún acta, la primera acta va a prevalecer sobre la segunda y aplica primero en tiempo, primero en derecho. Esa manera de ejemplo. Entonces, la novedad de esta fracción son que ya no solo se trata de artículos, sustantivos y adjetivos, sino además los tratados, las convenciones, criterios jurisprudenciales, criterios doctrinales y los principios generales del derecho. Adelante, licenciado Edu. Perdón, señoría, por tantas preguntas. Tengo muchas dudas que me va aclarando usted, por supuesto. Oiga, solamente preguntarle sobre esta base de la fracción séptima y todos estos requisitos de fundamentos legales, ¿dónde entrarían las sentencias de la Corte Interamericana? ¿En dónde las podría considerar dentro de estos supuestos de fundamentos? Los preceptos convencionales, licenciado. Ahí por eso les comentaba que tratados, convenciones, todo puede ir aquí como criterios convencionales. Esto, por ejemplo, y también ustedes pueden apoyarlo cuando hacen sus peticiones y basarlo, o bueno, más bien, me refiero a que pueden hacerlos, comentarlos durante la narrativa de sus hechos, durante el momento en el que ustedes están haciendo la petición al juzgado, decirle, bueno, porque estimo aplicable esta tesis. Por ejemplo, hay veces que piden medidas provisionales. Te las pido con base en esta tesis, con base en este criterio, en esta convención, y ahí si quieren pueden transcribirlo y decir por qué lo consideran aplicable. Y en esta parte, los fundamentos de derecho, solo el título de ese y si se encuentra o no ratificado por nuestro país. Bueno, insisto, si cobran por hojas, pues aquí y también acá, ¿no? Lo transcriben todos. Espero que no sea el caso. Bien, siguiente fracción, que es la octava, el valor de lo demandado. Esto es para determinar la competencia cuando es por cuantía, cuando estamos reclamando el pago de ciertas cantidades. Ahora ya no es tan usual porque antes había juzgados de primera instancia y de cuantía menor. Ahora, por ejemplo, aquí en el Estado de México ya solo hay un solo juzgado que yo conozca que es de cuantía menor. Entonces, ¿para qué es necesario hacer valer o resaltar en nuestra demanda la cuantía? Pues para saber si conoce un juez de primera instancia o un juez de cuantía menor. Insisto, ya casi eso ya no es aplicable porque aquí ya casi todos somos de primera instancia. En la Ciudad de México, la verdad es que desconozco, creo que todavía hay unos que otros juzgados de cuantía menor que también
podría ser útil el que mencionaran la cuantía, ¿no? Pero es para esa finalidad. Fracción novena y, ojo, el ofrecimiento de sus pruebas. Quien está acostumbrado a tramitar juicios ordinarios civiles, al día de hoy sabrán que no es necesario que en su demanda ofrezcan sus pruebas, pero conforme a nuestro Código Nacional, ya tienen que hacerlo, porque ya son orales. Entonces, si ustedes no ofrecen sus pruebas, se va a ir su acción sin pruebas. Así que en este juicio, tratándose del ordinario civil oral y del juicio oral familiar, tienen que ofrecer sus pruebas desde su escrito de demanda, contestación, reconvención y contestación a la reconvención. Ello de acuerdo con el artículo 235, fracción novena de su Código Nacional. Y ojo, porque aquí ya hablaremos de los documentos. Chicos, el artículo 244 de su Código Nacional establece los documentos que ustedes tienen que agregar a su demanda. Y es importante que lo consideren porque si no, entonces ya no los van a poder incorporar después. ¿Qué documentos? 244, el primerito, aquel con el cual acrediten su personalidad. Por ejemplo, si son apoderados, tendremos que exhibir nuestro poder vigente, claro, y que nos faculte para poder promover este juicio. Si somos albaceas, tendremos que exhibir nuestro nombramiento de albacea, ¿cierto? Si somos representantes de nuestro hijo, nuestro descendiente, porque es menor de edad, tendríamos que exhibir, ¿qué? Pues la copia certificada del acta de nacimiento de nuestro hijo. Eso nos legitima. Así que el documento que ustedes estimen acredita su personalidad, se tiene que exhibir con su demanda. Artículo 244. Todos los documentos en los que ustedes, actores, funden su acción o ustedes demandados, sus excepciones, tienen que agregarse con su escrito de demanda. Y hay salvedades. Si no los tienen a su disposición y los pueden pedir, deberán agregar el acuse de que ya hicieron la petición, para que después el juez les permita incorporarlos. Si se trata de un expediente que no es de ustedes, que está en el juzgado, que van a pedir la devolución, deberán decir en qué dependencia pública se encuentra ese expediente para que se pida la devolución. Si se trata, por ejemplo, de alguna escritura pública que ustedes tampoco tienen y hicieron la solicitud, deberán exhibir esa constancia de que ya realizaron la solicitud. Algún certificado, igual, tendrán que exhibir la constancia de que ya lo pidieron, si es que urge que presenten su demanda. ¿Por qué tenemos que anexar estas constancias? Pues porque nosotros tenemos que demostrarle al juez que ya estamos en trámite de obtener esos documentos. Así, él nos va a permitir incorporarlos con posterioridad. Si no decimos nada, entonces ya no vamos a poder incorporarlos, porque acuérdense que solo podemos incorporar después de sus escritos fijatorios de la litis aquellos documentos que sean de fecha posterior. De lo contrario, no les van a recibir los documentos, ¿sí? Entonces, hay que anunciarlos. Si hay imposibilidad, hay que anunciar la imposibilidad. Si hicieron una solicitud para obtenerlos, hay que indicar que ya hicieron la solicitud y acreditarlo. De manera general, este artículo 244 nos dice eso. La fracción quinta nos habla de la exhibición de los traslados. En el traslado, entonces, es su escrito de demanda con sus anexos para que se pueda correr al momento del emplazamiento. Ese también es un requisito de admisibilidad. Ahora, las copias deben ser idénticas y legibles. De lo contrario, pues tendrán una prevención. Entonces, estamos en el apartadito de su etapa postulatoria, de los documentos que se deben incorporar con su demanda, y ello deriva del apartado 235, fracción novena. Adelante, licenciado Eli. Señoría, respecto a los documentos,
¿Tendría la misma validez algún documento en copia simple o necesariamente tendría que ser en copia auténtica o certificada? Y si es ustedes como juzgadores, si yo le exhibo una copia simple, me dirá, oye, como no es auténtica, no es certificada, no demerito algún valor probatorio. ¿Tendría que ser certificada? Claro, un documento original no tiene el mismo valor procesal que un documento en copia simple. Un documento en copia simple puede ser fácilmente objetable y fácilmente procedente la objeción. Sin embargo, no es aislado. El documento en copia simple es un documento privado que puede perfeccionarse con otros medios de convicción. Si logra el perfeccionamiento de esta cuestión, entonces se le puede dar un valor importante para remarcar la acción que usted pretende o la excepción. Así que no solo es, si es copia simple no tiene valor, no es la regla general, tiene la excepción de que este pueda ser perfeccionado con otros medios de convicción y entonces el valor puede ser importante. Pero si se trata de un documento público y se exhibe en copia simple, ¿pasaría lo mismo? Habría que... No podría ser un documento público si es copia simple. Si usted lo exhibe como copia simple, es un documento privado, aunque sea copia de una escritura, por ejemplo. Es documento público la escritura, el testimonio, la copia certificada. Acuérdense que el documento público es aquel que es pasado ante la fe pública de un servidor que en su ejercicio de sus funciones legaliza ese documento con su firma, con su sello. De lo contrario, no es público, es privado, la copia simple. Ahora bien, si exhiben esa copia simple diciendo que están en trámite para en su momento, con posterioridad, exhibir la original o el testimonio, en este caso, le están anunciando al juez que ya están haciendo su trámite, que de momento exhiben la copia simple, pero ustedes quedan obligados a que en su oportunidad exhiban el testimonio o la copia certificada que quieran exhibir. Si es un contrato, pues el original del contrato, ¿no? Aunque el contrato privado, pues es un documento privado. Bien, siguiente requisito, la firma de ustedes o su rúbrica, o si ustedes no pueden firmar, pues la firma de otra persona a su ruego, o la huella dactilar, algún elemento distintivo de que están plasmando su voluntad en esa demanda. Y la fracción décima, pues establece todo lo que pueden decir o cómo pueden firmar de muchas formas esa demanda. La decimoprimera, que tiene relación con el 244, sus traslados por cada demandado. Si ustedes demandaron a 5 personas, aunque hayan exhibido 500 páginas, tendrán que exhibir 500 para cada uno de los demandados. Legibles todas, idénticas a su escrito de demanda y los documentos que están acompañando a su demanda. De lo contrario, pues tendrán una prevención o lo peor del caso, que no se den cuenta que sus escritos no son idénticos. ¿Qué va a pasar? Pues una nulidad de la notificación, porque no se le corrió traslado con la totalidad de las constancias. Entonces, sí tiene eco la omisión que hagan para su trámite o su proceso. Y decimos segunda, los demás requisitos relacionados con las pruebas. Si ofrecen confesional, el pliego de posiciones, si ofrecen, por ejemplo, una inspección, especificar bien en qué se va a basar la inspección, cuáles son los puntos, si ofrecen una pericial, el perito, su cédula, el cuestionario al tenor del cual se va a desahogar esa pericial, ya de forma muy particular sobre cada probanza. Si exhiben un elemento de la tecnología, descubierto por la tecnología, pues la USB con su respectivo traslado, o el disco con su respectivo traslado, dependerá de las pruebas que ustedes vayan incorporando, que también deberán acompañarlo con su demanda. Es bien importante esto, chicos, porque después, si no lo anuncian, no lo van a poder incorporar y les van a inadmitir esa prueba. Todo esto tan solo al hablar de los requisitos de su demanda.
Las pruebas supervenientes las van a encontrar en el artículo 245 de su Código Nacional, es decir, ¿cuándo vamos a poder ofrecer pruebas supervenientes? Y las tenemos en el artículo 245. Pero también el artículo 246 establece esos requisitos. No se admitirán a las partes después de su demanda y contestación otros documentos que los que se hay en algunos de estos casos. Pruebas supervenientes, chicos, artículo 246, y vienen ahí las fracciones. De manera resumida, los que sean de fecha posterior a sus escritos fijatorios de la litis, demanda, contestación, reconvención y contestación a la reconvención. Van a poder exhibir los otros documentos que ustedes dijeron que podían exhibir, pero que no los tenían al momento de su demanda. ¿Se acuerdan que les decía? Anúncienselos al juez. Pues aquí entonces ya los pueden recibir el órgano jurisdiccional. Los que ustedes no pudieron adquirir, hablábamos, por ejemplo, de un certificado. Acreditaron que lo estaban tramitando, entonces se puede recibir después de sus escritos fijatorios de la litis. Los que sirvan de pruebas contra excepciones alegadas o contracciones en lo principal o reconvencional. ¿Qué es esto? Bueno, se les admite su demanda, le emplazan al demandado. Entonces, el demandado en su contestación puede exhibir los documentos para desacreditar la acción del actor. Cuando él contesta la demanda, opone excepciones y defensas, chicos. Cuando opone excepciones y defensas, se le va a dar vista al actor por 3 días con esas excepciones para que se pronuncie en relación con las excepciones que se están haciendo valer. De tal suerte que en el desahogo de esta vista, el actor puede ofrecer pruebas para desacreditar esas excepciones. Por eso este artículo dice que pueden recibir documentos posteriores al escrito fijatorio de la litis, porque tiene relación con las excepciones. O contra acciones en la demanda reconvencional. Es como lógico, si me van a emplazar, pues puedo ofrecer más pruebas, ¿no? Para desacreditar la acción reconvencional. Lo novedoso de este Código Nacional es la vista con las excepciones. Ahora, cuando uno contesta la demanda o la demanda reconvencional, se le va a dar vista al contrario, con esas excepciones, para que en 3 días pueda ofrecer pruebas para desacreditar esas excepciones. Adelante, licenciado Emanuel. Muchas gracias, señorita juez. Es como en el juicio ejecutivo mercantil, ¿no? Que al momento de que te emplazan, bueno, contesta la demanda, se le da vista a la parte actora, ahora para efecto de qué, desahogar la vista, y se le da vista para las excepciones y defensas, ¿no? Así. Entonces va a ser lo mismo que en los juicios ejecutivos mercantiles. Es similar, correcto, licenciado Emanuel. Sí. Muchas gracias. Otros documentos que pueden recibir posterior a los escritos fijatorios de la litis, los que se ofrezcan para la impugnación de pruebas de la contraria. Entonces, es lo mismo que decíamos, como se le está dando vista con las excepciones y demás, pues ustedes pueden ofrecer las pruebas que estimen para desacreditar esas excepciones y se deben admitir. Entonces, eso es por cuanto a los documentos posteriores a los escritos fijatorios de la litis. ¿Se dan cuenta todo lo que salió? Nada más de los requisitos de su demanda. Pero está fabuloso porque esto es aplicable a sus 2 juicios, ordinario civil oral y oral familiar. Así que mucho ojo y mucho cuidado con ello. ¿Qué pasa en esta etapa postulatoria si su demanda es obscura o irregular? ¿Qué es obscura? Que no se entienda. Como cuando ustedes van a tiendas que no saben ni por dónde moverse, a eso se refiere la obscuridad. Que a lo mejor están promoviendo la vía ordinaria civil, reclamando el pago de un título ejecutivo mercantil, pero a la vez quieren la guarda y custodia de un infante. Entonces, es un caso bien extremo, puede suceder. Si se dan cuenta, hay obscuridad porque no hay precisión en cuanto a las pretensiones.
es obscuridad. Es obscuridad si ustedes me dicen, bueno, vengo a promover en la acción reivindicatoria en la vía de controversia sobre el estado civil de las personas. Les van a decir, pues no, porque es ordinario civil, ¿no? Entonces, acláralo. Se va a hacer la prevención, chicos, por el plazo de 3 días, para que ustedes indiquen, bueno, más bien para que ustedes desahoguen aquello que el órgano jurisdiccional les va a enunciar. Él tiene la obligación de que, paso por pasito, les diga, es que es obscura por esto, es imprecisa por esto, necesito que aclares esto, que exhibas los documentos que no exhibiste y que están previstos por el 244, ejemplo de ello los traslados, ¿no? Ejemplo de ello el título donde acreditas tu personalidad, si eres un apoderado. Licenciado Emanuel, adelante. Esta excepción, disculpe, maestra, respecto de la oscuridad de la demanda, al momento de, por ejemplo, que puso el ejemplo usted a nuestros requisitos de la demanda, de los documentos de emplazamiento, ¿no? Pongamos nosotros que no nos corren traslado completo y correcto, ¿no? Nosotros podemos oponer esa excepción como parte demandada a nosotros en vez de un incidente de nulidad para efecto de poder como que tumbar la demanda inicial, el escrito inicial. Disculpe. Sí, pero ¿saben qué? Me voy a poner la misma traba yo. Esa excepción de oscuridad de la demanda no es una excepción procesal. Significa que va a ser estudiada hasta el dictado de la sentencia. Hay tesis, porque no es jurisprudencia consolidada, hay tesis de la Suprema Corte donde dice, tú, juzgador, sí puedes estudiar la excepción de oscuridad de la demanda en la fase, en nuestro caso, ordinarios civiles, en la fase de conciliación, pero es en la fase de la depuración procesal. Hay tesis de la Corte donde nos dice, puedes hacerlo, pero ¿saben qué, abogados y abogadas? Si esa excepción es procedente, a lo que van a orillar a la parte actora es a perfeccionar su demanda. Y eso a ustedes no les conviene como demandados. ¿Por qué? Pues porque se va a retrotraer todo hasta la demanda, se va a ordenar nuevamente el emplazamiento, pero ahora va a perfeccionar su petición. Yo honestamente no la propondría. El hecho de que hayan admitido una demanda obscura, el hecho de que hayan admitido una demanda obscura, entonces, ¿qué va a hacer? Pues que no puede acreditar sus acciones. Y eso se va a dictar en la sentencia definitiva. Y muchas veces su teoría del caso incluso podría irse muy sencilla para acreditar que la demanda no, que las pruebas no son suficientes para la acción, que de entrada no está bien determinada. Entonces, garantizan una sentencia absolutoria. Adelante, licenciado Eddie. Gracias, señoría. Señoría, ok. Si no cumple con los requisitos y es oscura la acción o la pretensión, no es precisa la demanda, ni su acción, ni pretensión, y partimos de que este Código Nacional, uno de los principios es justamente la contradicción, la contienda entre la parte actor y la parte demandada. Luego, entonces, ¿por qué el órgano jurisdiccional prevendría a la parte, al accionante, que corrija o que aclare esta demanda al advertir el juzgador que es una demanda ambigua o poco clara? ¿Por qué hacer eso cuando en todo caso pues estamos en presencia de dos órganos técnicos, tanto el abogado de la parte actora como del demandado, y que si no cumple con los requisitos y no es clara, ¿por qué si esa ilusión al órgano jurisdiccional, como usted dice, para abrirle los ojos, corregirle la plana y que finalmente se pueda admitir su acción, ¿no? ¿Por qué hacer eso? Porque es un derecho humano. El derecho humano a la administración de justicia y a su procuración. Si yo como órgano jurisdiccional simplemente le digo, es obscura, te la inadmito, estoy restringiendo ese derecho humano al acceso a la justicia.
Por eso es que todas las leyes adjetivas prevén la posibilidad de prevenir. No estamos perfeccionándoles la demanda, simplemente nosotros queremos entender lo que quiere del órgano jurisdiccional. Por eso es que las prevenciones solo deben ser formales y no de fondo. Si fuesen de fondo, ahí sí estamos nosotros metiendo mano en esa demanda para que se vaya muy bien. Y no es así. Las prevenciones, si se dan cuenta, conforme a este artículo 236, solamente tienen que ver con cuestiones formales de documentos, de la narrativa sucinta, clara, del tipo de acción, el tipo de vía que estás intentando, para también nosotros saber qué cause. Pero particularmente es porque es un derecho humano y no podemos restringirles ese acceso a la justicia. Licenciado Emanuel y después licenciado José Manuel. Muchas gracias, señorita juez. Nada más para, yo también tenía esa duda respecto de lo que comentó el doctor Eddy, pero no se estaría violando el principio dispositivo a lo que refiere realmente en materia civil, que las partes deben de instar todo este tipo de situación. Yo, para mí, no sé si haya en el tipo de reforma del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, este principio que deba de subsistir, maestra, disculpe, eso es únicamente para sumar a lo referido por el doctor Eddy. El principio dispositivo solamente implica la instancia de parte. Es todo. Entonces, él va a hacer su demanda, está instando, pero no, creo que no tiene relación, o a lo mejor no entendí muy bien la pregunta. Para mí el principio dispositivo es, yo parte, le doy impulso al proceso a través de mis peticiones. Entonces, al darle impulso a través de mis peticiones, pues estoy haciendo que el juicio avance. Pero, y a eso se refiere cuando hablamos de nuestros procedimientos, por ejemplo. Entonces, ellos tienen la iniciativa, tienen el control de su proceso, pero tienen la iniciativa de instar sus solicitudes. Pero es una obligación del órgano jurisdiccional respetar esos derechos humanos. Tan es así que hay muchos juicios que oficiosamente tenemos que estar impulsando y no esperar a que sea una parte quien la promueva, sino que nosotros tenemos que hacerlo oficiosamente. Ejemplo, pues son las controversias del orden familiar, los de violencia familiar, los de apoyos extraordinarios. Entonces, bueno, para mí el principio dispositivo es eso, ¿no? Que las partes lo insten, como los ejecutivos mercantiles. Todavía el derecho mercantil es un poco más dispositivo, aunque ya hay tesis de la Corte donde dice, bueno, sí es dispositivo, pero tampoco te hagas pato, juzgador o juzgadora, y también dale impulso. Por ejemplo, ya estás en la fase de alegatos, nadie te propuso que pasaras a sentencia, ya pásalo, porque ya solo hace falta tu impulso, ¿no? Entonces ya también ese derecho, ese principio ya también está quedándose un poquito atrás. Licenciado José Manuel, adelante. Sí, gracias. Para hacer acotación a la explicación que dio anteriormente a esta maestra. Eh, yo creo que también el tema de la prevención por 3 días obviamente hacia la parte que se le previene, pues lo hace el cumplimiento el juez atendiendo a la suplencia de la queja, que sobre todo el Código Nacional está previéndolo específicamente tratándose de grupos vulnerables, ¿cierto? Aunado a, pues, atender en todo momento la impartición de justicia, como bien lo señala usted, siendo un derecho humano. Entonces, nada más para hacer esa acotación, que no sería como tal ayudar a una de las partes o dejar de tener esa imparcialidad, ¿no? Claro, licenciado José Manuel, muy enriquecedora su observación. Muchas gracias. Y bueno, ahí está su prevención. Chicos, ya desahogaron su prevención maravillosamente y es admitida su demanda. Si se admite su demanda, ello es irrecurrible. No hay recurso que puedan instar en contra del auto que admite su demanda. Pero sí, para el caso de una inadmisión, si se inadmite, el único recurso que les procede es queja. Eso está previsto en el artículo 237 de su Código Nacional.
Seguimos hablando de su etapa postulatoria. Entonces, importante, si se admite la demanda y ustedes son emplazados, van a contestar, pero antes quieren instar un recurso contra el auto que admite la demanda, pues no, se desgastarían, es irrecurrible. Pero si ustedes son los actores, se les inadmitió su demanda, pueden interponer el recurso de queja para que sea la sala quien conozca ese asunto e indique si se va a admitir o no su demanda. Artículo 137. Adelante, licenciado Eddie, y después licenciado José Manuel. Nada más, perdón, señoría, dijo el artículo de la queja 137. 237. Gracias. Licenciado José Manuel. Bien, nada más una precisión, lo que pasa es que aquí hay ruido y no alcancé a escuchar. Entonces, usted mencionó que para este caso no es necesario interponer el recurso de revocación o agotar lo que conocíamos como exclusividades directamente a la queja. Contra el auto que inadmite la demanda. Queja. Revocación ya no existe en el Código Nacional. Muy bien. El Código Nacional para ustedes y en la primera instancia solo es apelación y queja. Hay otro recurso, este es únicamente el de reposición para la sala. O sea, ese es en segunda instancia. Así que para ustedes, pues nada más sería el recurso de queja y el recurso de apelación. Por aquí, Muchas gracias por la precisión. ¿De qué? De nada. Licenciado Rafael, tiene su mano levantada. Adelante. Ya, señoría, nada más quería precisar esa parte, que el recurso de revocación ya no existe en el Código Nacional. Ujú. Y bueno, para quienes están postulando en estos días, igual es queja. Contra el que inadmite una demanda es queja. Ahí no es revocación. Bien. Entonces, ya nos admitieron la demanda, sea a través de una queja procedente o porque desahogaron muy bonito su prevención o porque hicieron muy bonita su demanda, ya se las admitieron. Entonces, ahora van a ordenar emplazar a la parte demandada. El plazo que se le va a dar es de 15 días para poder contestar. Si opone reconvención, se admite la reconvención y son 15 días igual para contestar la demanda reconvencional. Ojo con la innovación del Código Nacional. Ustedes saben que actualmente el emplazamiento de la demanda reconvencional se hace en el domicilio particular. Así se ordena. Ahora el Código Nacional dice que no. El emplazamiento de la demanda reconvencional se hará en el correo electrónico que hayan proporcionado para tal finalidad. Así que eso ayuda muchísimo. Eso ayuda muchísimo porque ya no van a estar buscando otra vez en el domicilio, en la contraria, para poderle notificar su demanda reconvencional. Ahora lo permite a través del correo electrónico el emplazamiento a la demanda reconvencional. Así entonces seguimos avanzando en nuestra etapa postulatoria. Ya sabemos que cuando contestan demanda deben ceñirse a los mismos requisitos que su demanda. Exhibir sus documentos, ofrecer sus pruebas. Si quieren ahí instar su demanda reconvencional, cuando así proceda, ahí la instan, ofrecen sus pruebas y las acompañan, así como los juegos para el traslado correspondiente. No se les olvide adjuntar los documentos, es muy importante que eso lo realicen. Cuando ustedes, licenciado Manuel, cuando ustedes contestan la demanda y oponen excepciones, entonces se le va a dar vista al contrario con esas excepciones para que pueda desahogar o ofrecer pruebas a fin de desacreditar esas excepciones. Si se habla de excepciones procesales, chicos y chicas, ahorita vamos a eso, tienen que exhibir las pruebas que acrediten la procedencia de esa excepción procesal. Ojo, es bien importante, lo tenemos en el artículo 241, fracción octava de su Código Nacional. 241. Ahí nos establece que es necesario el traslado
para corrérselo a la parte contraria y se pueda pronunciar en relación con sus excepciones procesales. El artículo, para que ustedes estén enterados de dónde dice cómo vamos a emplazar la reconvención, es el 242. Y no es ese artículo, si lo leen bien, no es una facultad potestativa, es decir, el juez no puede elegir si va a emplazar la demanda reconvencional en algún domicilio que él quiera. No, este artículo 242 dice, el emplazamiento deberá, es decir, no es alternativo, deberá hacerse en el correo de la parte actora. Artículo 242. Así que es bien importante, recuerden ese requisito de su demanda, el correo electrónico y el teléfono para recibir esos tipos de notificaciones. Si no, pues va a venir una prevención, ¿no? Bien, entonces, perdóneme, iba a dar el uso de la voz al licenciado Emanuel. Adelante. Disculpe, señorita juez, de nueva cuenta, para las reglas del emplazamiento, ¿también se van a seguir las mismas? Bueno, no sé si existan en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Van a ser las mismas casi o parecidas a las del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México? ¿O vamos a agarrar una supletoriedad para efecto de poder saber cuáles van a ser las reglas? No, su Código Nacional sí tiene reglas para el emplazamiento. Así como para las notificaciones personales, ya tienen sus propias reglas del Código Nacional, que son muy parecidas a las reglas de la Ciudad de México. De hecho, mucho lo tomó del Código de la Ciudad. Se lo agradezco, muchas gracias. Y aquí hablando precisamente del emplazamiento, es importante que yo les diga que conforme a este Código Nacional, solo hay dos motivos para notificar personalmente a las partes. Está en el artículo 254 de su Código Nacional. Solamente se van a notificar personalmente, 1, el emplazamiento, y 2, el auto que admite la reconvención. Solamente que la diferencia es que el emplazamiento, si es en el domicilio particular del demandado, y el auto que admite la reconvención es en el correo electrónico, conforme al artículo 242. Adelante, licenciado Martín. Sí, buenas tardes a todos. Tengo una pregunta, una duda. En el artículo 241 del Código Nacional, en su fracción octava, dice acompañar copia simple del escrito de contestación debidamente foliada e identificada como copia para dar vista a la parte actora. Eso de debidamente foliada, ahí me cabe, es la duda que tengo. ¿Cómo la vamos a foliar? Paginada nada más. Ok, Entrega número de página su traslado. ok. Muchas gracias. Siguiente. Bueno, entonces, chacachán, solo 2 notificaciones personales, que es el emplazamiento y el auto que admite la demanda reconvencional. Sí, lo demás no es personal, a menos que sí sea necesario de acuerdo al criterio del órgano jurisdiccional. A veces es necesario. El licenciado Martín, ya, ¿verdad? ¿Todavía veo su manita levantada o tiene otra pregunta? No, perdón, la dejé levantada, era toda. Sí. José Manuel, creo que esto ya fue hace una hora, perdónenme, ¿podría repetir el artículo? No sé qué artículo era, licenciado José Manuel. No se preocupe, fue el 237 del que hablábamos. Muchas gracias. Y sí, respecto de la duda del licenciado Julio, era como actualmente se hace en los cero papel, ¿no? Nosotros mismos tenemos que poner el número con tinta al documento que ingresamos, ¿cierto? Sí, aquí estamos hablando del ordinario civil oral. Todavía esto es escrito. En los juzgados que sean cero papel, aún así como se van a escanear sus documentos, sí deben venir foliados, es decir, enumerados, para que también ustedes sepan que está digitalizado completo su documento y que cuando se corre traslado el demandado sepa que está digitalizado completo. Es maravilloso si ustedes ponen, por ejemplo, 1 de 20, 2 de 20, 3 de 20, porque así sabemos que solo van a ser 20
y que está enumerando de acuerdo al número de fojas. Eso es maravilloso para que tanto ustedes como el contrario sepa que va completo. Porque hay veces que el folio se nos puede saltar. Entonces, que igual sucede, ¿no? Somos humanos. Que del 1 nos saltemos al 8. Puede suceder, ¿no? Pensando que el 1 era 7. Es que a veces nuestros números son un poco extraños. Muy bien. Entonces, bueno, ya hablamos del emplazamiento y bueno, ya se admitió la demanda, la reconvención, ya se emplazó, ya se dio contestación a la demanda reconvencional, recuerden ustedes, son 15 días. Ya se dio vista con las excepciones, son 3 días para que ustedes puedan ofrecer pruebas. Estas pruebas son relacionadas con las excepciones procesales que hagan valer. Y aquí es importante que ustedes sepan esta novedad, chicos. El Código Nacional establece que ustedes pueden ofrecer pruebas para desacreditar las excepciones procesales. Eso les va a ser útil para el momento de la depuración procesal en su audiencia. ¿Por qué? Porque solamente ahí pueden incorporar documentos, chicos y chicas. Entonces, si no lo hacen en esta fase postulatoria y llegan a su audiencia preliminar, ahí ya no van a poder incorporar nada. De modo tal que si no aportaron pruebas para desacreditar una excepción procesal, y esas eran importantes para su improcedencia, pues ya no van a ser valoradas. Entonces, en esos 3 días son para que ustedes aporten pruebas que desacrediten las excepciones procesales. Licenciado Rafael, adelante. Señoría, ¿podría repetir lo que acaba de decir? Es que me perdí un poco. Sí, sobre la vista que se les da con las excepciones procesales, esa vista que les dan por 3 días es para que ustedes incorporen pruebas para desacreditar las excepciones procesales. Esas pruebas serán valoradas en la fase de depuración procesal. Si no las incorporan en desahogo de esa vista, ya no las van a poder incorporar después y por ende, pues el juez no va a tener nada que considerar para desacreditar esa excepción procesal. Ok, muchísimas gracias, señoría. ¿Sí, de qué? Bien, imagínense que todo fue maravilloso y que ya se entabló la litis. Ya tenemos los escritos fijatorios de la litis y bueno, el juez les va a decir, bueno, te voy a señalar ya una fecha para tu audiencia. Es importante que sepan que otra novedad es, una vez que el juez dicta el auto señalando fecha y hora para su audiencia preliminar, ya no se admiten promociones escritas. Así que todo lo que debieron haber incorporado por escrito, cuando se les señala fecha y hora para la audiencia preliminar, ya no lo pueden hacer de manera escrita. Artículo 252. Entonces, una vez que se publica el auto que señala la fecha para su audiencia preliminar, que es la primera, ya no se admiten escritos o promociones escritas. Si ustedes las presentan de manera escrita, simplemente se les van a entregar sin necesidad de un acuerdo previo. Hablábamos en la sesión pasada de cuándo podíamos hacer valer algunas peticiones durante la audiencia. En este Código Nacional nos dice, ojo chicos, al inicio de su audiencia preliminar o de cualquiera, pueden peticionar lo que sea necesario para impulsar su procedimiento. Al inicio, promociones para impulsar su procedimiento, no escritas, orales. Y en esa misma audiencia, antes del cierre de la audiencia, pueden promover aquello que no sea inherente al impulso procesal. Ejemplo, copias. Entonces, ojo, una vez dictado, publicado el auto donde señala fecha y hora para la audiencia preliminar, ya no se admiten promociones escritas. Todas son orales. Y en la audiencia, al inicio, aquellas peticiones encaminadas al impulso procesal.
y aquellas promociones que no dan impulso se harán valer vía oral antes del cierre de su audiencia. Artículo 252. Adelante, licenciado Rafael. Su señoría, y en el caso de que, bueno, puede pasar el actor o el cliente, mi representado como tal en general, no asista a dicha audiencia por alguna cuestión de salud o algo así, yo lo que he hecho mediante escrito posterior a la audiencia, pues obviamente manifiesto por alguna receta médica que después mandan a hablar al doctor, cuestiones así, pero lo he hecho. Pasa, ahí, ¿qué se puede hacer o qué vamos a tener que hacer? ¿Cómo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo va a promover? Exacto, como ya no haber nada escrito después de... Oral, en la audiencia, se tendrá que aperturar. Ok, entonces, en el caso sería, su señoría, no está mi cliente por un tema de salud, pero si no traigo el documento, mi duda es, si no traigo el documento, ya fue. Ok. Exacto, tiene que justificarlo o exponer ahí, y si el juzgador considera que es causa suficiente, pues solamente la va a tener por justificada. Ya lo veremos ahorita, y esa también es una parte bien importante porque vienen multas a los abogados incluso, ¿eh? Si no van a la audiencia. Entonces, si el representado no llega a la audiencia, habrá que ver, tiene que justificarlo porque si no lo van a multar. Si el abogado no llega a la audiencia, lo van a multar. Ahorita lo vemos. Gracias, señoría. Sí. Bien, entonces, ¿quedó claro esto de las promociones, chicos? Es bien importante para que no se desgasten promoviendo por escrito después del auto, de la publicación del auto que fijó su audiencia preliminar. Ya todo es en audiencia y peticiones orales, y el acuerdo también recaerá de manera oral. Todo lo relativo con las pruebas, a partir del artículo 261 a 350, van a ver ustedes todo lo relativo a los medios de convicción, lo que cada prueba necesita para su ofrecimiento, para su admisión y su desahogo, así como qué es lo que va a valorar el juzgador de cada una de estas probanzas. Repito, 261 a 350 de su Código Nacional. Ahora sí, chicos, agárrense porque vamos a entrar a su juicio ordinario civil oral. Con todo esto que ustedes ya saben, nos vamos a ir más rápido, verán que es más digerible. Artículo 456 de su Código Nacional. 456, a partir de ahí tenemos ya previsto nuestro procedimiento ordinario civil oral. 456. Y comienza nuestro Código Nacional diciendo, ¿qué vamos a tramitar en este juicio? De manera genérica, chicos y chicas, todos los procedimientos que no tengan una tramitación especial. Dicen ustedes, uy, ¿y cuáles son los que no tienen una tramitación especial? Solo basta leer su código. Su código dice, procedimiento especial hipotecario oral. Procedimiento especial de arrendamiento inmobiliario. Ya lo dice el mismo código, es especial, tiene una tramitación especial. ¿A qué se refiere nuestro código cuando dice tramitación especial? A un procedimiento que tiene él específicamente regulado y que sale de todas nuestras reglas generales, porque es más breve, porque tiene un trámite especial como los orales, el sumario, por ejemplo, que este también es distinto, la jurisdicción voluntaria, son trámites particulares. Entonces, si quieren, no le pongan ahí especial, sino particular, un trámite particular o específico. Así que todos los juicios que encuentren en su código, que no encuentren en su código como tramitados especialmente, son los que vamos a tramitar en la vía ordinaria civil oral. Ejemplos: jurisdicción voluntaria, apoyos extraordinarios, el ejecutivo civil oral, el especial hipotecario oral, el arrendamiento inmobiliario, el de inmatriculación judicial oral, el juicio arbitral y los juicios sucesorios.
son algunos de sus ejemplos. Estos no se tramitan en esta vía porque tienen su trámite especial o particular. ¿Se acuerdan que hablábamos mucho de las excepciones procesales? Todo lo relacionado con las excepciones procesales lo vamos a encontrar en el artículo 62 y 63. El 62 nos va a definir qué es una excepción procesal. Y yo se los puedo resumir diciéndole que excepción procesal es aquella que puede poner fin a nuestro juicio en la etapa de depuración procesal sin que sea necesario estudiarla hasta la sentencia. Estas excepciones se llaman procesales porque no atacan el fondo de su asunto, sino el puro procedimiento o la parte adjetiva de su asunto. Las excepciones procesales no se refieren al fondo de su asunto, sino a cuestiones que son muy objetivas y muy formales de su procedimiento. Ejemplo de ello, la conexidad, la litispendencia, que significa que tú, juez, no puedes conocer un asunto del cual ya está conociendo otro juez. Entonces, tienes que declararlo terminado para que el otro juez pueda resolverlo, ¿no? Claro, cada excepción tiene su peculiaridad. La incompetencia se tramita de manera especial aquí, es incidental, a diferencia de las otras excepciones. Entonces, cuando la parte demandada hace valer alguna de las excepciones que ustedes verán en el artículo 63, tiene que acompañar sus pruebas. Con esas excepciones se le da vista al contrario por 3 días para que exhiba las pruebas que desacreditarán esas excepciones. Cuando es litispendencia y conexidad, las únicas pruebas que se admiten son las documentales, chicos. Mucho ojo ahí. Pues sí, porque se refiere a juicios que pueden estar iniciados en otro juicio. Entonces, ¿qué es lo único que nos puede acreditar eso? Pues una documental pública, que son copias certificadas o en su defecto, copias simples en lo que hacemos valer en lo que exhibimos esas copias certificadas. Bien, entonces, ya ustedes supieron que van a incorporar su demanda, si se les previene o no, pues se les va a admitir. Toda la fase postulatoria que ya vimos es escrita, acuérdense muy bien. Una vez que ha sido admitida su demanda, se emplaza, contesta, reconviene y se agota toda esta fase postulatoria. Entonces nos pasamos ya al artículo 457, donde ya el juez les dictó su auto señalándoles fecha y hora para su audiencia preliminar. Y en esta audiencia preliminar vemos cuáles son sus fases. Esta audiencia preliminar se señalará dentro de los 15 días siguientes, una vez que se ha fijado la litis. ¿Qué es fijado la litis? Pues cuando ya se hizo la demanda, la contestación y el desahogo de la vista con las excepciones. O la demanda, la contestación, la reconvención, la contestación a la reconvención, la vista con las excepciones, ahí se fijó ya la litis. Entonces, una vez fijada, 15 días, dentro de esos 15 días deberá fijarse la fecha para la audiencia preliminar. Si las labores del juzgado así lo permiten, pues eso sería maravilloso, ¿verdad? Y en esta audiencia preliminar, ¿qué etapas se van a verificar? Lo tenemos en el artículo 457. La primera, y la más importante, es la depuración procesal. ¿Qué se hace en esta depuración? Se estudian las excepciones procesales que se hicieron valer. Por eso les decía, chicos, que incorporaran sus pruebas, porque ahí es donde el juez va a resolver sobre la excepción procesal. Ojo y novedad. El juez, antes de iniciar esta fase, les va a dar oportunidad a los litigantes para que debatan en relación con la procedencia o no de las excepciones procesales. Frente al juzgador o juzgadora, harán su debate sobre esas excepciones. Él escuchará argumentos, es decir, ustedes les pueden decir, actor,
es que la excepción hecha a valer por el demandado no es procedente por esto, por esto y por esto, y por eso yo te incorporé, pues, mis pruebas, que son esto, y el valor es este. Y el demandado dirá, no, mi excepción sí es procedente, te lo acredito con las pruebas que te ofrecí. Cerrado el debate, el juzgador resolverá sobre esas excepciones procesales. Si es procedente, pues ahí acaba el juicio. Si no es procedente, pasamos a la siguiente fase, que es la conciliación. Aquí solamente me es importante decirles que el artículo 461 dice, si es que las partes no llegan a un consenso durante esa etapa, eso no se va a registrar en ningún medio. Es decir, todo lo que las partes platicaron para conciliar no se tiene que quedar registrado en ningún medio, porque además este artículo 461 dice que no puede ser utilizado en otro juicio o fuera de él para producir efectos de prueba. Así que es como si nada de ahí se hubiera dicho, como si nada de esa conciliación hubiera pasado. ¿De acuerdo? Eso no lo pueden invocar en otro juicio, no pueden decir, es que él ya aceptó tener responsabilidad. Pues no, artículo 461 no producirá ningún efecto, dentro o fuera del procedimiento. ¿De acuerdo? Es muy importante que lo sepan. En esta etapa de depuración del procedimiento, el juez también analizará sobre la legitimación. ¿Qué es eso? Pues a ver si nosotros tenemos interés jurídico para promover nuestro asunto. Sí, en esa etapa ahora de conciliación, perdónenme, me regresé. Si en la etapa de conciliación no se llega a ningún convenio, entonces esto es lo que sucederá con esas manifestaciones. No generarán efecto alguno. Pero si se llega a convenio, pues se hace, se firma el convenio, se acaba el asunto, ¿no? Sencillo. Que así fueran todos. De lo contrario, pasaremos a la siguiente fase, que es la depuración del debate. En esa fase de depuración del debate, lo que procede es que las partes puedan fijar acuerdos sobre hechos no controvertidos, hechos que ambos afirmen que sucedieron, que pueden dejar fuera del debate y por ende dejar fuera pruebas que tengan que ver para acreditar esos hechos que ya fueron consentidos. Entonces, podemos dejar hechos fuera del debate para que también las pruebas relacionadas con esos hechos queden fuera. Eso se hace en esta fase de depuración del debate. Después sigue la calificación sobre la admisibilidad o desechamiento de pruebas. Aquí en esta etapa de admisión de pruebas también, a petición de parte, el juez va a permitir que se haga un debate sobre la admisión o no de las pruebas. Igual, abogados, aquí ustedes de manera oral le dirán al juez, es que ofreció la inspección judicial, estimo que debe de inadmitirse porque no cumple los requisitos que establece la ley, ofreció la testimonial de fulanito, debe inadmitirse porque no la ofreció conforme a los requisitos que establece la ley, o una pericial. El contrario también hablará sobre sus pruebas y dirá es que sí se tienen que admitir por estas razones. Se hace ese debate también sobre las pruebas ofrecidas. Entonces, cerrado el debate y después de escucharlos, el juez proveerá sobre la admisibilidad y preparación de esos medios de convicción. Este debate es nuevo, ¿no? Es nuevo porque le da la oportunidad a las partes para poder decirle al juez por qué puede o no puede, o por qué tendría o no tendría que admitir ciertos medios de convicción. Es fabuloso porque se abre el debate. Si solo tenemos pruebas documentales, presuncionales e instrumental, entonces en esa misma audiencia se abrirá la siguiente que se llama de juicio. Esto es solamente si tenemos documentos presuncional e instrumental. Nada que tengamos que preparar, que todo ya tengamos en el expediente. Eso es lo que va a pasar. Se abre la siguiente audiencia en esa misma que se llama de juicio. Se escuchan alegatos de apertura, de clausura, se turnan los autos, se dicta sentencia.
De lo contrario, pues se va a fijar fecha para la audiencia de juicio. Esa audiencia de juicio deberá fijarse dentro de los 40 días siguientes a esa audiencia preliminar. Y ahí termina su audiencia preliminar, chicos, chicas. Adelante, licenciado Rafael. Su señoría, ¿me podría explicar de forma a lo mejor muy sencilla la parte de la depuración del debate? No me quedó muy clara. Sí, la va a encontrar en el artículo 462. ¿Qué van a hacer ahí? Fijar acuerdos sobre hechos no controvertidos. Es decir, si el actor está afirmando algunas circunstancias y el demandado dice que sí, acepta la existencia de ese hecho, entonces pueden dejarlo fuera del debate, pero es previo acuerdo entre ambas partes. Se deja ese hecho fuera del debate porque ambos ya aceptaron que existe y tiene alcance hasta las pruebas que hayan ofrecido. Si ofrecieron pruebas para acreditar ese hecho que ya fue admitido, también se dejan fuera en la fase de admisión y preparación de sus pruebas. A eso básicamente se basa esta fase, licenciado. Ok, muchísimas gracias, señoría, ya la entendí. ¿De qué? Bien, entonces aquí termina ya su audiencia preliminar. Y continúa la siguiente, es la última audiencia que se llama de juicio, será establecida dentro de los 40 días siguientes. Y entonces aquí podemos hablar de la teoría del caso. Aquí nuestro Código Nacional incorpora dos figuras que son los alegatos. Los alegatos de apertura, que son su teoría del caso, y los alegatos de clausura o de cierre. En sus alegatos de apertura, chicos, yo les recomiendo contestar las siguientes preguntas. ¿Qué quiero demostrar a través de mi fundamento fáctico, jurídico y probatorio? Fáctico son sus hechos. Jurídico es su marco legal que sostiene su acción. Y probatorio, sus medios de convicción. De manera subjetiva, abogados y abogadas, la teoría del caso es lo que ustedes van a manejar durante su procedimiento, la verdad que ustedes van a demostrarle al juzgador. ¿Cómo? A través de estos tres fundamentos: fáctico, jurídico y probatorio. Cuando ustedes van a cocinar, lo primero que juntan son la receta. 2, los ingredientes. 3, siguiendo su receta y utilizando sus ingredientes, hacen su preparación y como resultado tienen una comida deliciosa. Su teoría es su receta. Su fundamento fáctico y probatorio son sus ingredientes. El fundamento jurídico es cómo los están mezclando para obtener un resultado, el resultado de su teoría. Perdónenme por el ejemplo tan, a lo mejor simple, pero se entiende que nosotros queremos un resultado y nos vamos a basar en estos tres elementos. ¿Qué verdad es la que le vamos a llevar al juez y con qué pruebas las vamos a sustentar? Hay muchos doctrinarios que manejan la teoría del caso como una cosa maravillosa, sí, pero prácticamente, chicos, ustedes deben entender esto. Es eso. ¿Qué verdad voy a sostenerle al juez y con base en qué? Denle esos tres argumentos. Sus alegatos de apertura entonces son: juez, te voy a demostrar la procedencia de mi acción reivindicatoria a través de mi elemento fáctico que es: 1, la identidad de mi inmueble con el que posee la parte demandada. 2, que lo posee la parte demandada. Y 3, que no tiene un título para poder poseerlo.
Mi fundamento jurídico es el artículo tal de nuestro Código Nacional, donde establece que la acción reivindicatoria es, y mi fundamento probatorio es, te lo voy a acreditar porque te ofrecí la confesional del actual poseedor, te lo voy a sustentar con mi documental pública, que es mi escritura pública, te lo voy a sustentar en mi declaración de parte, con la testimonial. Ahí ustedes apenas le van a decir con qué lo van a acreditar. Y el otro nuevo alegato que incorpora nuestro código, pues es el de clausura. En este alegato de clausura, ustedes lo que van a decir es, o de cierre, que así lo maneja nuestro Código Nacional, alegato de cierre, lo que van a responder es, ¿qué acredité con mis pruebas? ¿Cómo está esto relacionado con los hechos que narré? ¿Y por qué tengo la razón? Yo les propongo contestar estas tres interrogantes cuando ustedes formulen sus alegatos de cierre. ¿Qué acredité con mis pruebas, señor juez? No pierdan de vista nunca, chicos, los elementos de su acción. Siempre vean cuáles son los elementos de su acción y es lo que va a llevarles el cauce de su teoría del caso. Si quieren ustedes pónganle Google, elementos de la acción reivindicatoria, y les va a mandar los elementos. Entonces, ahí van a basar su teoría. ¿Qué acredité con mis pruebas, señor juez? Que acredité la existencia de los tres elementos de la acción que estoy instando. Tal, tal y tal. ¿Cómo están relacionados con los hechos? Se los escribimos. ¿Y por qué tengo la razón? Pues porque la acredité, porque de la confesional él dijo que en efecto está en posesión, que no tiene un título para poseerlo, que se metió ahí un día sin alguna autorización. Con los testigos que dijeron que ahí ven que el poseedor sale y entra sin que ellos lo conozcan. Con la documental, mi título de propiedad. ¿Cómo están relacionados los hechos? Pues cada hecho ya te lo acredité con esta prueba y con esta. ¿Y por qué tengo la razón? Porque se han satisfecho todos los requisitos de la acción que yo promoví. Si se dan cuenta, los alegatos no podrían ser mayores a 10 minutos, que es lo que permite nuestro Código Nacional. Si nos excedemos de 10 minutos, nos van a cortar las alitas y entonces ya no podremos decir nada más. Entonces, sean muy concretos en los de apertura y clausura. Si responden estas preguntas o estas interrogantes, verán que va a ser muy fácil. En el caso de que ya se hayan desahogado todas las pruebas, en esa misma audiencia, el juez puede turnar los autos previo a escuchar sus alegatos de cierre y dictar la sentencia respectiva. Puede hacerlo de inmediato, puede suspender la audiencia, decretar un receso, reincorporarse para que escuchen la sentencia, o bien diferir su audiencia hasta por un plazo de 10 días para que pueda exponerles a ustedes su sentencia. La exposición de la sentencia en realidad solamente es la lectura de los puntos resolutivos. Lo demás será incorporado a través de una pieza escrita en su expediente. Entonces, recuerden que ahí solamente el juzgador leerá los puntos resolutivos. ¿Y pueden pedir aclaración? Sí, dentro del término de 3 días. Artículo 468. Actualmente, chicos, la aclaración de una sentencia interrumpe el plazo para recurrirla. El Código Nacional ya no lo permite. Ustedes pueden pedir la aclaración, pero no va a proceder la suspensión del plazo para recurrir. Así que, ojo, no se les vayan a ir los plazos. El plazo sigue transcurriendo. Son 9 días para su apelación contra esta sentencia que se dicte en este juicio ordinario oral civil. 9 días. Si promueven una aclaración, no interrumpe el plazo y sigue corriendo. ¿De acuerdo? Mucho cuidado. ¿Qué recursos tenemos? Apelación, queja y reposición. Son todos. Apelación y quejas son los que hacemos valer en primera instancia y la reposición se hace valer en la segunda instancia. Son los únicos, ya no hay revocación. La sala, cuando resuelve, va a fijarles fecha para una audiencia oral,
podrán ofrecer pruebas supervenientes, escuchar alegatos y dictará la sentencia de segundo instante. Adelante, licenciado Rafael. Señoría, la aclaración es vía incidental, ¿verdad? No. No, se solicita ahí mismo en el procedimiento. Ok, ok. Entonces, bueno, se va a acabar la audiencia de juicio, se emite una sentencia, pero entonces se emitió la sentencia, hay un plazo de 3 días. 3 días, ok. En dicho plazo de 3 días, ¿lo puedo promover por escrito o tampoco se puede? Sí, sí, a partir de ahí ya, como ya se dictó sentencia, ya puede usted solicitar su aclaración, ya por escrito, dentro del plazo de 3 días. Ok, gracias, señoría. 468 es su fundamento, licenciado. Sí, muchas gracias, señoría, lo voy a anotar. ¿De qué? Y se dieron cuenta, ya hablamos de la fase postulatoria y ya se echaron también su juicio ordinario civil oral. ¿Dudas, chicos y chicas? Su señoría va a seguir haciendo más cursos, bueno, así más, algunas, diplomado, algo así. A mí me gustaría mucho que hiciera uno de los alegatos o en específico del juicio ordinario civil oral, o sea, que nos abocáramos específicamente a cada etapa, ¿no? Ajá, yo encantado, de verdad. Pues a eso nos dedicamos. Si el camino nos lleva a ello, pues sería maravilloso, ¿no? Muchísimas gracias, señoría. Y bueno, el día de mañana estaremos hablando sobre el juicio oral familiar. Ya se saben todo lo de la etapa postulatoria, ya saben que hay muchas convergencias con nuestro juicio ordinario civil oral, pero tiene peculiaridades porque acuérdense que ahora aquí tenemos el maravilloso mundo del interés superior del infante. Entonces, también se incorpora la suplencia de la queja, de la deficiencia de la queja, y muchas otras herramientas de la justicia adaptada que vamos a ir viendo durante nuestro procedimiento. ¿De acuerdo? Entonces, si quieren echarle una ojeadita para que mañana me bombardeen con preguntas, sería maravilloso. Claro que sí, señoría, con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias a ustedes, y entonces estaríamos terminando con nuestra sesión de hoy. Si hay alguna otra duda, hablen ahora o callen para siempre. Muchas gracias. Muy clara su explicación. Muchas gracias. Como siempre, muy enriquecedora. Muchas gracias, maestra. Y como bien lo dice el compañero, somos varios los que peticionamos a Yuxto que pudieran abrirse nuevos eventos con usted. Muchas gracias, chicos. Pues que pasen una noche maravillosa y nos vemos el día de mañana. Gracias, señoría. Hasta mañana. Hasta mañana.